Hola guripas, hoy queremos mostraros cómo fotografiar con una cámara telemétrica de la Segunda Guerra Mundial. Este tutorial es válido tanto para las soviéticas FED como para las alemanas Leica. Cada vez son más los recreadores e incluso los fotógrafos que a la hora de cubrir un evento de recreación histórica dan un paso más allá, porque saben que de verse una cámara digital o peor aún un móvil, pues estropeará toda la puesta en escena. Si os parece, antes de empezar el tutorial en sí, como siempre os contaré un poco la historia detrás de esta pieza histórica. La cámara FED, erróneamente bautizada hoy en día como FED-1, fue la primera cámara fotográfica soviética y en su época fue conocida como la Leica rusa. Esta cámara debe su nombre a la factoría donde se fabricó, que llevaba las iniciales FED de Felix Edmundovich Dzerzhinsky, el creador y jefe de la primera policía secreta soviética, la checa, y luego de la OGPU. Si no suenan ninguna de estas dos organizaciones, seguro que conocéis su sucesora, la NKVD. Pues como decíamos, la FED fue la primera cámara soviética en ser fabricada, pero no en ser inventada, porque la cámara es una copia descarada de la popular cámara Leica II, presentada en Alemania en 1932. Y a las autoridades soviéticas les importaba bien poco las patentes internacionales. Así que a comienzos de 1934, la FED era ya una realidad. Es tal su parecido que en tiempos recientes algunos, llamémosles pícaros, se dedican a sustituir las inscripciones soviéticas por otras alemanas para hacerlas pasar por Leicas y revenderlas a precios desorbitados. En cuanto al ejemplar que tengo aquí, por su número de serie, sabemos que fue producida en 1938. Además, se confirma por otros detalles, como la inscripción con el sello de la NKVD, pues la fábrica estaba bajo su control, y más interesante, el de la República Socialista Soviética de Ucrania. 2 años después, la inscripción con el nombre de Ucrania sería sustituido por la genérica de la URSS, aunque conservaría el nombre de la ciudad ucraniana donde se estaba fabricando, en Kharkov. Bueno, para aprender a usar la cámara, lo suyo es conocer primero sus diferentes partes. Frontalmente vemos que tiene 3 ventanillas. La rectangular es el visor para encuadrar, que veremos a través de la ventanilla derecha de la parte trasera. Esto suele hacerse con el ojo derecho, para con el izquierdo tener siempre controlado el entorno. Pero a mí personalmente es algo que me cuesta mucho y suelo hacerlo con el ojo izquierdo. Esta cámara, recordar que aunque es de ópticas intercambiables, no es reflex. Eso significa que lo que vemos por aquí es una aproximación del resultado final, así que es probable que alguna foto os parezca que salga recortada o desenfocada. La ventana está ajustada para la óptica de 50 mm que trae de serie, por supuesto una copia del objetivo alemán Leica Elmar, que igualmente es de 50 mm. Una vez explicado cómo se encuadra, veamos cómo se enfoca. Estas dos ventanillas circulares son el telémetro, el sistema de enfoque, que convergen en la mirilla trasera de la izquierda. Para enfocar con una cámara telemétrica hay que observar por esta mirilla y buscar la imagen duplicada del punto donde queréis enfocar. Lo veréis de un color amarillento. A veces no es fácil de ver. Está siempre en el centro. Bueno, entonces, moviendo la palanca de enfoque del objetivo, hay que superponer la imagen duplicada, haciéndola coincidir. Pues allí donde coincida esa imagen doble, estaréis colocando el punto de enfoque. Con mucha práctica se puede incluso llegar a calcular la distancia a ojo sin necesidad de recurrir al telémetro. Decíamos que la cámara no es reflex y eso significa que nunca estamos viendo realmente por el objetivo. Así que ojo con olvidarse de quitar la tapa. Podremos encuadrar y no nos estaremos dando cuenta de que no vamos a sacar ninguna foto. El objetivo es retráctil y hay que asegurarse de desplegarlo del todo. Este va a ser mi primer gran consejo. Tiráis de él hacia afuera y después hay que girarlo en el sentido horario para dejarlo bloqueado. Ahora, como veis, está fijo, no se puede retraer. Os lo digo porque en mis 2 primeros carretes no sabía esto. Yo simplemente desplegaba el objetivo sin girarlo y no tuve ni una sola fotografía enfocada. Seguimos con el objetivo.
En la parte frontal se encuentra el diafragma, que se abre o cierra para calibrar la cantidad de luz que dejamos pasar al negativo. Cuenta con 6 distancias, además de sus pasos intermedios, desde su máxima apertura, f3,5, hasta el más cerrado, que es f18. Si no sabéis de fotografía, a grosso modo, digamos que si el día está muy soleado y no queremos que las altas luces salgan blancas, tiraremos hacia el f18. Y si por el contrario está nublado, tiraremos hacia f3,5. La apertura de diafragma además es importantísima para modificar la profundidad de campo, para establecer la cantidad de parte enfocada que habrá por delante y por detrás del punto de enfoque. Lo bueno es que esta óptica cuenta con una pequeña tabla de ayuda. Si os fijáis aquí, por ejemplo, si llevo esta muesca hasta los 4 metros, nos indica que con una apertura de 3,5 habrá foco medio metro por delante y 1 metro por detrás. En cambio, con una apertura de 18 estará enfocado cualquier elemento desde los 2 metros hasta el infinito. Y para compensar la cantidad de luz que se deja pasar, hay que jugar también con la velocidad de obturación, que es el tiempo en que se deja pasar la luz al negativo. El botón de velocidad se encuentra en el cuadro de mandos de la parte superior. Veamos, de derecha a izquierda tenemos la rueda para correr el carrete, luego viene el botón disparador, encima está la palanca que atrapa o libera el engranaje. Hacia arriba estará en posición B, pero en cirílico, de Vožrát, rebobinar en ruso. En una Leica la letra es la letra R. Y por último tenemos el selector de velocidad del obturador. Se expresa en fracciones de segundo, desde el paso más rápido, que es 500, hasta el más lento, que es 20. La velocidad nos interesa mucho para que los objetos en movimiento no se vean desenfocados, ni que nuestro pulso emborrone las fotos. Si no queréis romperos mucho la cabeza, os recomiendo situarlo siempre en velocidad 100. La FED cuenta con el modo Z, para hacer largas exposiciones. En Z, el obturador permanece abierto todo el tiempo que mantengamos pulsado el disparador. Como curiosidad, contaros que en cirílico no existe la letra Z. Esto viene del alemán, Zeit, tiempo. Vamos, que a la hora de copiar la Leica se les pasó y lo dejaron como en el original, o no sé muy bien por qué. Para cambiar la velocidad, muy importante, primero hay que hacer correr el carrete. Levantáis el dial y lo giráis y soltáis en la velocidad deseada, que coincida con la flecha que está aquí a la izquierda. Nunca manipuléis el botón de velocidad sin antes cargar el disparador. Podéis causar daños muy graves en la cámara. Otro detalle a tener en cuenta es que no es bueno pasar directamente entre las velocidades 500 y el modo Z. Para eso antes deberíais soltarlo en algún punto intermedio. Ahora os voy a demostrar cómo funciona lo de las velocidades, por si no quedó claro. Para eso voy a desenroscar el objetivo. Primero ya os dije que hay que plegarlo. Y en el interior, y que igual os sorprende saber, es que la cortinilla del obturador está hecha en tela. A mí personalmente me parece muy curioso, aunque a los corresponsales de guerra soviéticos no les haría tanta gracia. En invierno, con el frío, podían congelarse. Y de hecho, normalmente la guardaban dentro de la ropa para intentar calentarla con el calor del cuerpo. Fijaros cómo la cortinilla no cerró bien. De hecho, estas cámaras tan antiguas suelen tener problemas a velocidades lentas, por lo que se recomienda normalmente fotografiar siempre a velocidades de 100 o superior. Uno de los problemas que puede suceder con lo de que la cortinilla no cierre bien es que se sobreexponga la película en una parte del negativo. Mira, os lo voy a enseñar. Esta es una imagen que saqué en la recreación de Stalingrado, podéis ver el vídeo en el canal. Pero bueno, hasta diría que me gusta el defecto este. He dejado para el final tal vez lo que debería haber sido lo primero, porque es la parte más delicada, y es cargar el carrete. Se carga por debajo. Hay que abrir el seguro, que lleva instrucciones en cirílico de abierto, cerrado. No hace falta saber ruso porque es muy intuitivo. Simplemente tiramos de la anilla, la giramos y ya está. En el lado derecho va el canuto receptor y en el lado izquierdo irá el carrete con el negativo. Este es el inicio de un carrete moderno. Pues hasta los años 50 esta tira inicial era más larga, como vemos en esta ilustración del manual de la cámara. Eso es lo que deberéis hacer.
con unas tijeras, tenéis que recortar el inicio del carrete para que esta franja sea de unos 10 centímetros de largo, unas 22 perforaciones, y de altura pues la mitad del carrete más o menos. A la hora de recortarlo hay que intentar hacer una pequeña curva para asegurarse de que no queden partes afiladas que harán que el negativo pueda partirse o, peor aún, rasgar la delicada cortinilla de tela. Una vez hecho esto, bueno, pues enganchamos el negativo al canuto y colocamos ambas piezas en el interior de la cámara. Ya sabéis, el carrete a la izquierda y el canuto receptor a la derecha, y presionamos sin miedo hacia abajo. Cerramos la tapa y ahora corremos el carrete en sentido horario, escuchando cómo se mueve el negativo. Disparamos y repetimos la acción. Ahora deberíamos ver cómo esta rueda de la izquierda también gira cuando cargamos el carrete. Pero si como yo sois muy precavidos, os doy otro consejo para asegurarnos de que está bien cargada. Acabamos de cargar una foto, ¿vale? Bueno, pues ahora podemos mover el dial de la velocidad y lo situamos en modo Z. Disparo manteniendo el disparador apretado para comprobar que el negativo está bien centrado. Lo importante aquí es que no se vean las perforaciones. Si se ven, es que está descentrado. Podríais llegar a marcar una X con un rotulador y hacer una foto más para comprobar que el carrete realmente se mueve. Hasta que le pilléis el truco, al principio merece la pena malgastar un poco más de carrete. Pero bueno, 2 fotos como mínimo vais a tener que desechar, porque cuando colocamos el negativo, el carrete estuvo expuesto a la luz y entonces esas fotos van a quedar veladas. Ahora sería el momento para situar el contador de fotos a 0. El contador no es más que una rueda con 35 muescas para saber cuántas fotos llevamos hechas. En teoría hay que moverlo usando esos 2 círculos, pero al menos con mi cámara he tenido malas experiencias porque al hacerlo el mecanismo se trabó, así que yo no suelo ajustarlo. Pero si esto os interesa, otra opción sería, antes de cargar el carrete, dejarlo situado a 2 muescas antes del 0, para que cuando desechemos 2 fotos, bueno, pues ya esté colocado en 0. Pero no hace falta que hagáis foto a foto. Para eso simplemente lleváis la palanca AB y ahora podéis girarlo sin miedo hasta situarlo en 0 o la posición deseada. Ahora volvéis a la posición que traba el mecanismo y ya está. Esto que acabo de hacer no tengo muy claro si es bueno o no hacerlo una vez que está puesto el carrete. En todo caso, ahora solo queda lo mejor, que es disfrutar de la sesión fotográfica. Y una vez terminado el carrete, el último paso es rebobinarlo. Para eso tenemos la rueda de la izquierda. Primero hay que liberar el engranaje, girando la palanca, llevándolo a posición B, porque si no el negativo se rasgaría cuando lo rebobinemos. Esta pieza de rebobinar se levanta para girarla en sentido horario. Le damos, le damos, le damos, hasta que escuchemos que ya no se mueve más, notaremos que ya no hay resistencia, entonces bajamos la pieza y ya podemos abrir la tapa. Ya veréis la satisfacción cuando tengáis las fotos reveladas en vuestra mano. A mí lo que más me gusta es hacer estos retratos en contrapicado. Le da como un aire épico, me recuerda mucho a los años 30 y 40. Hasta aquí este tutorial y análisis a la vez de la cámara FED, también válido para la Leica 2. Desde Tropa Guripa os animamos a que si os gusta la fotografía y la recreación, juntéis ambas aficiones. No todos tienen que ser combatientes. Ah, se me olvidaba comentar que tanto la Leica como la FED cuentan con un estuche para guardarla. Para eso tiene aquí este tornillo y la cámara sí la podéis colgar. Y lo bueno es que podéis seguir trabajando con ella porque tenéis acceso a todas las ventanillas y a todas las funciones. Y entre foto y foto podéis bajar el objetivo, cerráis la tapa y así protegéis la cámara. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente y rompan filas.